Bueno, vamos con una última vez de este resumen acotadísimo, que ya no es tan acotadísimo, pero bueno, por eso lo vamos a volver a leer, porque le hice algunas agregaciones. Así que lo vuelvo a leer. Unidad 7, persona jurídica, concepto. La persona jurídica es un ente al que el ordenamiento jurídico reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene personalidad propia distinta de la de sus integrantes. Fundamentos de la regulación actual. El Código Civil y Comercial de la Nación adopta una visión constitucionalizada del derecho privado, respetando los derechos humanos, la libertad de asociación y la función social de las organizaciones. Entonces, persona jurídica, concepto. La persona jurídica es un ente al que el ordenamiento jurídico reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene personalidad propia distinta de la de sus integrantes. Fundamentos de la regulación actual de la persona jurídica. El Código Civil y Comercial de la Nación adopta una visión constitucionalizada del derecho privado, respetando los derechos humanos, la libertad de asociación y la función social de las organizaciones. ¿Se aplican estas reglas a simples grupos de personas? ¿Se aplican o no se aplican estas reglas a simples grupos de personas? No. Para ser persona jurídica debe existir reconocimiento legal y cumplimiento de los requisitos previos por la ley. Previstos por la ley. Artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación. La persona jurídica es un ente con fines propios y personalidad diferenciada de la de sus miembros. Tiene una organización, un patrimonio propio, unos fines propios y una personalidad diferenciada. Condiciones para reconocer una persona jurídica. Es una organización de personas o bienes con un fin lícito, con un interés propio y en cumplimiento de requisitos legales. Principio de especialidad. La persona jurídica solo puede actuar dentro de los fines para los cuales fue creada. Objeto, actividad y fin. Objeto, actividades autorizadas. Actividad, acciones concretas que realiza. Fin, propósito perseguido. Tiene un objeto, una actividad y un fin. El objeto son las actividades autorizadas para realizar. La actividad son las acciones concretas que realiza. Y el fin es el propósito perseguido. Comienzo de la existencia. Comienza desde su constitución, conforme a la ley. Contrato constitutivo, acto por el cual se crea la persona jurídica. Estatuto, conjunto de normas que regulan su funcionamiento. Personalidad diferenciada. La persona jurídica es distinta de sus miembros y posee patrimonio propio. Carácter bifronte. Protege tanto a la persona jurídica frente a los miembros como a los miembros frente a las deudas de las personas jurídicas. Inoponibilidad de la persona jurídica. Procede cuando la personalidad jurídica se utiliza para fraude, abuso o fines ilícitos. Clases de personas jurídicas. Tenemos públicas y privadas. Las públicas son el Estado Nacional, las provincias, los municipios y los entes públicos. Y las privadas son asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, cooperativas, iglesias. Entre las públicas también está la Iglesia Católica, que me olvidé de nombrar, y las universidades. Atributos de la persona privada. Nombre, domicilio, patrimonio y capacidad. Tiene un nombre, un domicilio, un patrimonio y una capacidad. Transformación. ¿Qué es la transformación de la persona jurídica? Bueno, es el cambio de tipo jurídico. Fusión, unión de dos o más personas jurídicas. Escisión, división de una persona jurídica. Disolución, fin de la existencia de la persona jurídica. Gobierno, órgano que toma decisiones. Administración, órgano que ejecuta las decisiones. Fiscalización, órgano que controla. Deber de lealtad y diligencia. ¿Qué quiere decir? Que los administradores deben actuar de buena fe, con prudencia y en beneficio de la entidad. Asociación civil. Entidad sin fines de lucro formada por personas. Simple asociación. Asociación con estructura más sencilla. Fundación. Entidad creada mediante un patrimonio destinado a un fin de bien común. Bienes. Vamos con bienes. Fundamentos de los bienes. Fundamentos filosóficos. Doctrinarios, perdón. El Código Civil y Comercial de la Nación abandona la visión puramente patrimonialista y protege también intereses humanos, sociales y colectivos. Todo objeto material... bien, ¿qué es un bien? Es todo objeto material o inmaterial susceptible de valor. Un bien es todo objeto material o inmaterial susceptible de valor. Cosa, bien material. Es un bien material. Bienes sin valor económico. Pueden tener valor social, cultural o ambiental. Bienes colectivos pertenecen a toda la comunidad. Bienes comunitarios pertenecen a comunidades determinadas. Clasificación de las cosas. Muebles pueden trasladarse. Inmuebles no pueden trasladarse. Inmuebles por naturaleza, suelo, edificios. Inmuebles por accesión, elementos incorporados al inmueble. También tenemos consumibles y no consumibles. Consumibles se agotan por el uso, no consumibles permiten uso reiterado. Fungibles pueden sustituirse por otros iguales. Son los fungibles, pueden sustituirse por otros iguales. No fungibles no admiten reemplazo. Divisibles pueden dividirse sin perder valor. Indivisibles no pueden dividirse. Principales existen por sí mismas. Accesorias dependen de otra cosa. Bueno, ahora con las definiciones. Frutos. ¿Qué son frutos? Son los rendimientos periódicos. Productos. Disminuyen la sustancia de la cosa. Bienes por fuera del comercio. No pueden ser objeto de negocios jurídicos. Bienes del dominio público. Calles, plazas, ríos. Y tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles, inembargables.
Bienes del dominio privado del Estado. Pertenecen al Estado, pero pueden comercializarse. Patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Garantía común de los acreedores. El patrimonio responde por las deudas. Protección de la vivienda. Régimen que protege la vivienda familiar frente a determinadas ejecuciones. Beneficiarios de la protección de la vivienda. Titular y familiares protegidos. Subrogación real. La protección pasa a otra vivienda adquirida en reemplazo de la anterior. Seguimos. Unidad 9. Hechos y actos jurídicos. Clasificación de los hechos jurídicos. Tenemos naturales y humanos. Los naturales son hechos por la naturaleza, como la pandemia, el granizo, etc. Y los humanos son, hechos jurídicos naturales son los que son hechos por la naturaleza sin intervención de la persona, pero que producen efectos jurídicos. ¿Sí? Son hechos naturales de la naturaleza que producen efectos jurídicos, como la pandemia, granizo, etc. Humanos, tenemos los humanos, son involuntarios o voluntarios. Los involuntarios son sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. O consecuencias jurídicas. Perdón, acá yo me equivoqué. No es, eso es los naturales. Los naturales es eso, sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. Ven que estoy muy atento, ¿eh? ¿Sí? Sin injerencia humana, esos son los naturales. Clasificación de los hechos jurídicos naturales. Sin injerencia humana, pero producen efectos jurídicos. Y después tenemos los hechos jurídicos humanos. Que tenemos los voluntarios y los involuntarios. ¿Sí? Los involuntarios son los realizados por la persona humana sin discernimiento, intención ni libertad. ¿Sí? Ahora sí. Son los realizados por la persona humana, pero sin discernimiento, intención y libertad. Esos son los hechos jurídicos humanos involuntarios. Y los voluntarios son los actos jurídicos, que diríamos que son los ilícitos, contrarios a la ley, y los lícitos, que ahí podemos poner un simple acto lícito o un acto jurídico, que puede ser causal, abstracto o indirecto. Puede ser causal, abstracto o indirecto. ¿Sí? Entonces, clasificación de los hechos jurídicos. Tenemos los naturales, que son de la naturaleza, sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. Pandemia, granizo, etc. Y tenemos los humanos, que tenemos los involuntarios, que son los realizados por la persona humana sin discernimiento, intención ni libertad. Y los voluntarios, que son los actos jurídicos. Y tenemos los ilícitos, que son contrarios a la ley, y los lícitos, que puede ser un simple acto lícito o puede ser un acto jurídico, que puede ser causal, abstracto o indirecto. ¿Sí? Entonces, hecho jurídico, acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Acto jurídico, acto voluntario destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Bueno, seguimos. Acto voluntario, manifestación de la voluntad. Oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. ¿Sí? Entonces, un acto voluntario tiene manifestación de la voluntad, que puede ser oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. El acto voluntario requiere discernimiento, intención y libertad. Y se manifiesta por un hecho exterior. ¿Sí? El acto voluntario requiere discernimiento, intención y libertad. Y se manifiesta por un hecho exterior. Acto voluntario, falta de alguno de estos. Acto involuntario sería en donde falta alguno de esos elementos: discernimiento, intención y libertad. Simple acto lícito, conducta permitida que produce efectos jurídicos sin perseguirlos directamente. Simple acto lícito, conducta permitida que produce efectos jurídicos sin perseguirlos directamente. Acto ilícito, conducta contraria al ordenamiento jurídico. Elementos del acto jurídico. Tenemos sujeto, objeto, causa y forma. Sujeto, objeto, causa y forma. Sujeto, objeto, causa y forma. Los sujetos. Tenemos la teoría de la representación, que es aquella situación donde una persona, representante, debidamente autorizada, celebra actos por orden y cuenta del representado. Puede ser persona humana o persona jurídica. Bueno, puede ser a través de un representante, que sería la teoría de la representación, o puede ser directamente, ¿no? Obvio.
y son los sujetos, serían las partes que intervienen en el acto. Persona otorgante del acto, ¿sí? Donde puede haber, a través de la teoría de la representación, con un representante, puede ser una persona humana o una persona jurídica, ¿sí? Y bueno, son las partes que intervienen en el acto, los sujetos. Objeto. Objeto, seguimos con los elementos del acto jurídico: sujeto, objeto, causa, forma. Objeto es el hecho, bien o cosa material o inmaterial sobre el que recae el acto. Ejemplo, un auto, una casa, un negocio, etc. Entonces, objeto es el hecho, bien o cosa material o inmaterial sobre el que recae el acto. Ejemplo, auto, casa, negocio, etc. Causa, fin inmediato, determinante de la voluntad. Causa, fin inmediato, determinante de la voluntad. De los sujetos, ¿no? Obvio. Que son los que intervienen en el acto. Fin inmediato, determinante de la voluntad. De los sujetos. Ahí tenemos causa fuente. Puede ser causa fuente o causa fin. Las dos son determinantes de la voluntad de los sujetos, pero una es la que origina el acto y la otra es hacia dónde quiere llegar el acto. Forma. Es la manifestación, solemne o no, de la voluntad interna de las partes. Es la manifestación de las partes. Y esa manifestación tiene que ser de determinada manera, ¿no? Entonces es un conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben o no cumplirse al tiempo de la formación del acto. Y todos estos son elementos externos del acto jurídico, ¿sí? Y la forma es la manifestación de la voluntad, que son elementos esenciales, son los necesarios o imprescindibles para que el acto exista, ¿sí? Cómo se expresan a través de la forma, y cómo la forma tiene una normativa de cómo se hace, ¿no? Que es el conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben o no cumplirse al tiempo de la formación del acto. Elementos internos, ¿sí? Todos estos eran, el sujeto, objeto, causa, eran elementos externos, ¿sí? Elementos externos esenciales. Ahora vamos con los elementos internos, que son los de la voluntad, lo que habíamos ya dicho. Discernimiento, intención y libertad. Elementos internos del acto jurídico, que son los de la voluntad, es el discernimiento, intención y libertad. El discernimiento es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, comprender el significado y consecuencias, alcance del acto. Esa facultad está determinada por la edad y por la razón, que sería la madurez, ¿sí? Entonces el discernimiento es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, comprender el significado y consecuencias, alcance del acto. Y está determinada por la edad y por la razón, que es la madurez. La intención es el propósito del acto. No tiene intención si hay error, ignorancia o dolo, ¿sí? La intención es el propósito del acto. No tiene intención una persona si hay error, ignorancia o dolo. Y la libertad. La libertad sería la posibilidad de elegir y decidir por sí sin interferencias arbitrarias, ¿sí? Esa libertad se puede ver cooptada, digamos, o sea, se puede ver cuajada por la violencia física, que es la fuerza, o por la violencia moral, que es la intimidación. ¿Sí? Entonces, vamos a volver un poquito a lo que era la causa, ¿sí? Que quedó medio inacabado. Causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También motivos exteriorizados lícitos expresos. ¿Sí? Clasificación doctrinaria de la causa. Tenemos causa fuente, que es el origen del acto, y causa fin, que es el propósito o finalidad del acto. Tenemos causa fin inmediata, que es la finalidad abstracta considerada por las partes al celebrar el acto. Ejemplo, en una venta el vendedor quiere recibir un precio de la venta que puso, ¿no? O sea, yo vendo un auto y quiero recibir $50.000, que es el precio del auto. Y tenemos esa es la causa fin inmediata, ¿sí? La causa fuente, bueno, voy a vender. La causa fin, voy a vender porque me van a dar $50.000 por el auto. Esa es la causa fin inmediata, finalidad abstracta considerada por las partes a celebrar el acto. Y la causa fin inmediata es el fin más remoto, ¿sí? Es un fin más remoto, que no es inmediato. Por ejemplo, en la compraventa el vendedor recibe el precio ese, los $50.000, porque es lo que necesita para mudarse, porque se está mudando al exterior y necesita esa plata. Entonces, esa es la causa fin inmediata, no es inmediata, ¿sí? Presunción de causa. ¿Qué es la presunción de causa? Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presupone que existe una causa, mientras no se pruebe lo contrario, ¿sí? Presunción de causa, aunque la causa no esté expresada, se presupone que existe mientras no se pruebe lo contrario. Forma. Vamos con la forma ahora de nuevo. Modo en que se exterioriza la voluntad. Esa es la forma.
Instrumento público, otorgado por funcionario competente. Instrumento público. A veces la forma puede ser un instrumento público, ¿sí? Por ejemplo, en una escritura pública o un acta notarial, ¿sí? Eficacia probatoria. Eficacia probatoria. Hace plena fe mientras no sea declarado falso. Eficacia probatoria. O sea, la escritura pública y el acta notarial hace plena fe, o sea, se supone que es válida mientras no sea declarada falsa. Una escritura pública es válida siempre y cuando no sea declarada falsa. Esa es la eficacia probatoria. Es eficaz probatoriamente una escritura pública. Redargución de falsedad. Acción para impugnar la autenticidad de un instrumento público. Redargución de falsedad. Acción para impugnar la autenticidad de un instrumento público. Instrumento privado. Es un documento firmado por particulares. El instrumento privado es un documento firmado por particulares. Contradocumento. Es un documento secreto que refleja la verdadera voluntad de las partes. Contradocumento. Es un documento secreto que refleja la verdadera voluntad de las partes. Firma a ruego. Es una firma realizada por otra persona cuando el otorgante no puede firmar. Seguimos. En un caso de persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, debe garantizarse la comprensión del acto mediante apoyos secundarios. ¿Sí? Esa sería como una forma de firmar ruego. Modalidades del acto jurídico. Modalidades del acto jurídico. Tenemos la condición, el plazo y el cargo. ¿Sí? Modalidades del acto jurídico. Son los elementos externos accidentales. La modalidad del acto jurídico, elementos externos accidentales. Plazo, condición y modo. ¿Sí? Plazo, condición y modo. ¿Solo existen los elementos externos accidentales? ¿Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto? ¿Sí? Son elementos accidentales. Yo los tengo que incorporar al acto. Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto. Condición. Ya habíamos dicho plazo, condición y modo. Condición. Es la cláusula de los hechos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Condición. Cláusula de los hechos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Plazo. Vamos con el plazo. Hecho futuro y cierto. Hecho futuro y cierto. El plazo supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. El plazo supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. Cargo. Cargo. El cargo es la obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. El cargo es la obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto. ¿Sí? Entonces el cargo es la obligación accesoria impuesta al beneficiario. No impide los efectos del acto. Transmisión de derechos. Paso de derechos de una persona a otra. Transmisión de derechos, paso de derechos de una persona a otra. Derechos transmisibles. Patrimoniales en general. Derechos no transmisibles. Son los derechos personalísimos. Bien, ahora vamos con la unidad 10. Que son los vicios de la voluntad. Bueno, lo anterior quedó claro, ¿no? La transmisión de derechos son los pasos de derechos de una persona a otra. En eso tenemos los derechos transmisibles y los derechos no transmisibles. ¿Sí? Los derechos transmisibles son los patrimoniales en general y los derechos no transmisibles son los derechos personalísimos. Por ejemplo, yo no le puedo pasar mi DNI a otra persona. No puedo intercambiar el número de DNI. Unidad 10. Vicios de la voluntad. Vicios de la voluntad. Defectos que afectan la formación de la voluntad. Defectos que afectan la formación de la voluntad. Acto involuntario. Existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. Acto involuntario. Existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. En el artículo 261 tenemos el acto involuntario. 261, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. Por eso es involuntario un acto, por falta de discernimiento. Entre eso tenemos, por falta de discernimiento es involuntario el acto de quien está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad, menor de 10 años, ¿sí? Y el acto ilícito de la persona menor que no cumplió 13, ¿sí? Entonces, artículo 261, acto involuntario, es involuntario por falta de discernimiento. El acto de quien está privado de la razón, el acto ilícito
de la persona menor de 10 años y el acto lícito de la persona menor que no cumplió 13 años. Intención, vamos con la intención que está en el artículo 8 y 265. La intención se ve cortada por el error o la ignorancia, ¿sí? Error, ignorancia, o dolo, pero por ahora vamos a ver error, ignorancia. Tenemos error de hecho y error de derecho. En el artículo 265 tenemos el error de hecho, que es el que recae sobre un elemento del hecho, contenido o presupuesto del acto. El error de hecho recae sobre un elemento del hecho, contenido o presupuesto en el acto. Y error de derecho, artículo 8, error de derecho, recae sobre el alcance o la existencia o la vigencia de una norma jurídica. El error de derecho es cuando el acto va en contra ya de una regla, la existencia o la vigencia de una norma jurídica. Y el error de hecho recae sobre alguno de los elementos del hecho, del acto. Como habíamos dicho, distintas cosas, ¿no?, que tiene el acto jurídico. Bueno, seguimos. Entonces, vicio de la voluntad, defectos que afectan la formación de la voluntad. Acto involuntario, existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. Error, falsa representación de la realidad. Ese es un error, falsa representación de la realidad. Ignorancia, desconocimiento de la realidad. Ignorancia, desconocimiento de la realidad. Error esencial, recae sobre la naturaleza del acto. ¿Sí? El error esencial recae sobre la naturaleza del acto. Afecta aspectos fundamentales del acto. Entonces, el error esencial recae sobre la persona con la cual se celebra o a la cual afecta el acto. El error esencial recae sobre un bien o un hecho diverso del que se había pactado. ¿Sí? Cuando el error recae sobre un bien o un hecho diverso del que se había pactado. El error esencial recae sobre la cualidad sustancial del bien que sea determinante. La cualidad sustancial del bien que sea determinante. O sea, la sustancia. O sea, sí, eso es. Me trajeron a Luis Miguel o me trajeron un imitador de Luis Miguel. O me vendieron leche o me vendieron cal. Cal viva. Lo mataban. O sobre motivos personales relevantes. O recae sobre motivos personales relevantes. Error accidental. Ese sería el error esencial, el que dije recién. Error accidental. Recae sobre aspectos secundarios del acto. Dolo. Vamos con el dolo. Es un engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. El dolo es el engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. Los requisitos del dolo tienen que ser grave, determinante y provocado por una parte o un tercero. Grave, determinante y provocado por una parte o un tercero. Es el dolo, que es el engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. Violencia. Vamos con la violencia. Violencia. Coacción física o moral que obliga a realizar un acto. Violencia. Coacción física o moral que obliga a realizar un acto. Consecuencia. Posibilidad de nulidad. La consecuencia de la violencia es la posibilidad de nulidad. Ahora vamos con los vicios de los actos jurídicos. Los vicios de los actos jurídicos. Tenemos lesión, simulación o fraude. Vicios de los actos jurídicos, lesión, simulación o fraude. Lesión es cuando una parte obtiene ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. Lesión es cuando una parte obtiene ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad o inexperiencia de la otra. Esa ventaja patrimonial debe ser evidente, desproporcionada y sin justificación. ¿Sí? Entonces, la lesión es una parte obtiene una ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de una persona. Esa ventaja patrimonial debe ser evidente, desproporcionada y sin justificación. Consecuencias de la lesión. Recae sobre solo el lesionado o los herederos pueden ejercerla. La consecuencia de la lesión. Solo el lesionado o los herederos del lesionado, o sea, poder heredar una consecuencia, una lesión, pueden ejercerla. Puede causar la nulidad o el reajuste del acto. La nulidad es si se prueba que hubo un aprovechamiento excesivo de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra persona. En esos casos en que un aprovechamiento, cuando se prueba que hubo un aprovechamiento de la necesidad, de la debilidad psíquica o de la inexperiencia de la otra persona, si eso se prueba, ahí hay nulidad. Si no, hay un reajuste del acto. ¿Sí? Si no, hay un reajuste del acto, que debe ser equitativo. Y si el demandado ofrece compensar. El reajuste del acto debe ser equitativo y
sucede si el demandado, si al quien yo demando, me dice, bueno, che, te recompenso. Ahí vamos a hacer un reajuste. Simulación. Entonces tenemos los vicios de los actos jurídicos, tenemos lesión, simulación y fraude. Recién dijimos lesión, vamos con simulación. Simulación. Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Simulación. Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando tiene cláusulas que no son sinceras o fechas no verdaderas o personas interpuestas que no son las originales del acto, ¿sí? Entonces la simulación es la apariencia de un acto distinto al realmente querido, ¿sí? Esa es la simulación. Es cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando tiene cláusulas que no son sinceras o fechas no verdaderas o personas interpuestas que no son las originales del acto. La simulación tiene clases, distintas clases. Hay clases de simulación. Tenemos absoluta, relativa, lícita o ilícita. Absoluta es cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real, ¿sí? Absoluta es cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real. Simulación absoluta. Simulación relativa. El acto celebrado oculta la verdadera naturaleza de este mismo, ¿sí? Relativa. Simulación relativa. El acto celebrado oculta la verdadera naturaleza de este mismo. Simulación lícita. No afecta a terceros. La simulación lícita. Y se da si se encubre a otro real. O sea, si en el acto, si este acto jurídico encubre a otro que sí es real. Y no tiene un fin ilícito. Este otro acto que encubre es plenamente eficaz si cumple con los requisitos y no es ilícito ni perjudica a terceros. O sea que no está prohibido si no está prohibido por la ley. Ahí hay un par de ejemplos de cuestiones lícitas de esto, no me acuerdo bien ahora, pero hay un par de ejemplos. Cuestiones laborales creo que hay, por ejemplo. Ilícita. Simulación ilícita. Perjudica a un tercero, provoca la nulidad. Si perjudica a un tercero, provoca la nulidad. Sí, lo que tiene la lícita es que no afecta a terceros. Bien. Contradocumento. ¿Qué es un contradocumento? Es una prueba de la verdadera intención de las partes. Ah, vos podés pedir un contradocumento si pasa alguna de estas cosas. Bien, perfecto. Seguimos. Fraude. Acto realizado para perjudicar a acreedores. Fraude. Acto realizado para perjudicar a acreedores. Requisitos del fraude. Tiene que tener un perjuicio, una insolvencia y un conocimiento del daño. ¿Sí? Yo lo tengo que hacer en perjuicio, con insolvencia y en conocimiento del daño. Consecuencia. Inoponibilidad frente al acreedor. Inoponibilidad frente al acreedor. Bien. Inoponibilidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy frente a un acto jurídico verdadero, pero el acto es al solo efecto de no cumplir con la ley o no tener los efectos de determinada situación jurídica, por ejemplo, la de un empleador. Inoponibilidad. Bueno, vamos ahora con la ineficacia de los actos jurídicos. ¿Sí? Ya pasamos a la última parte, la última unidad. Ineficacia de los actos jurídicos. Falta de producción de efectos jurídicos. La ineficacia es la falta de producción de efectos jurídicos. O sea, los efectos jurídicos que producía ya no los produce. Inoponibilidad. Es el acto válido. El acto es válido entre las partes, pero no frente a determinadas personas. El acto es válido entre las partes, pero no frente a determinadas personas. Especie de ineficacia que impide que el acto genere efectos. De inoponibilidad estoy hablando, ¿eh? Es una especie de ineficacia que impide que el acto genere efectos frente a terceros. Los terceros pueden actuar como si el acto no existiera. Ok. O sea, que si, por ejemplo, vamos de nuevo a lo del fraude. Si hubo fraude para perjudicar a los acreedores, el acreedor, a través de la inoponibilidad, puede decir, yo hago de cuenta de que este contrato no existe. Nulidad. Sanción que priva de efectos al acto jurídico. Nulidad. Sanción que priva de efectos al acto jurídico. Nulidad absoluta. Tenemos la nulidad absoluta. Protege el interés público. La nulidad absoluta protege el interés público. Nulidad relativa. Protege intereses particulares. Nulidad total. Afecta a todo el acto. Nulidad total. Afecta a todo el acto. Nulidad parcial. Afecta solo una parte del acto. Y después, por otro lado, tenemos distintas cosas que son la conversión. Es la transformación de un acto inválido en otro válido. Conversión, transformación de un acto inválido en otro válido. Confirmación, convalidación de un acto anulable. Confirmación, convalidación de un acto anulable.
Ratificación. Ratificación. Aprobación posterior de un acto realizado sin representación suficiente. Ratificación. Aprobación posterior de un acto realizado sin representación suficiente. Ok, yo celebro un contrato entre partes y después voy al escribano y lo hago firmar, ponele, una cosa así. Acto jurídico indirecto. Se utiliza una figura jurídica para alcanzar un resultado permitido por la ley. Acto jurídico indirecto. Se utiliza una figura jurídica para alcanzar un resultado permitido por la ley. Y por último, vamos a la extinción de las relaciones jurídicas. Extinción de las relaciones jurídicas. Rescisión. Extinción por acuerdo entre partes. Una rescisión es una extinción por acuerdo entre partes. Resolución. Extinción por incumplimiento o hecho previsto. Resolución. Extinción por incumplimiento o hecho previsto. Revocación. Extinción por decisión autorizada por la ley. Revocación. Extinción por decisión autorizada por la ley. Prescripción. Prescripción es pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente por el transcurso del tiempo. Prescripción, pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente por el transcurso del tiempo. Prescripción adquisitiva. Adquisición de derechos por el paso del tiempo. Prescripción adquisitiva. Adquisición de derechos por el paso del tiempo. Un sucapayón, por ejemplo. Prescripción extintiva. Pérdida de acciones judiciales. Prescripción extintiva. Pérdida de acciones judiciales. Suspensión. Detiene temporalmente el plazo. Suspensión. Detiene temporalmente el plazo. Interrupción. Hace comenzar nuevamente el plazo. Interrupción. Hace comenzar nuevamente el plazo. Caducidad. Extinción automática de un derecho por vencimiento del plazo legal. Caducidad. Extinción automática de un derecho por vencimiento del plazo legal. Diferencia. Diferencia. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse. La caducidad en principio no. Diferencia. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse. La caducidad en principio no. Bueno, ya estamos. No es lo más profundizado del mundo. Me falta un poco lo que es significancia, todo eso, la última parte. Pero bueno, está bastante bien, qué sé yo. A grandes rasgos. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Ahora vamos a hacer una súper acelerada, como repaso así más acelerado. ¿Sí? Ponemos cámara rápida y le ponemos el acelerador, pero es exactamente lo mismo que dijimos recién. Solamente que le piso el acelerador para hacer una memorización más power. Bueno, vamos con una última vez de este resumen acotadísimo, que ya no es tan acotadísimo, pero bueno, por eso lo vamos a volver a leer, porque le hice algunas agregaciones. Así que lo vuelvo a leer. Unidad 7. Persona jurídica. Concepto. La persona jurídica es un ente al que el ordenamiento jurídico reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene personalidad propia distinta de la de sus integrantes. Fundamentos de la regulación actual. El Código Civil y Comercial de la Nación adopta una visión constitucionalizada del derecho privado, respetando los derechos humanos, la libertad de asociación y la función social de las organizaciones. Entonces, persona jurídica, concepto. La persona jurídica es un ente al que el ordenamiento jurídico reconoce aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene personalidad propia distinta de la de sus integrantes. Fundamentos de la regulación actual de la persona jurídica. El Código Civil y Comercial de la Nación adopta una visión constitucionalizada del derecho privado, respetando los derechos humanos, la libertad de asociación y la función social de las organizaciones. ¿Se aplican estas reglas a simples grupos de personas? ¿Se aplican o no se aplican estas reglas a simples grupos de personas? No. Para ser persona jurídica debe existir reconocimiento legal y cumplimiento de los requisitos previos por la ley. Previstos por la ley. Artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación. La persona jurídica es un ente con fines propios y personalidad diferenciada de la de sus miembros. Tiene una organización, un patrimonio propio, unos fines propios y una personalidad diferenciada. Condiciones para reconocer a una persona jurídica. Es una organización de personas o bienes con un fin lícito, con un interés propio y en cumplimiento de requisitos legales. Principio de especialidad. La persona jurídica solo puede actuar dentro de los fines para los cuales fue creada. Objeto, actividad y fin. Objeto, actividades autorizadas. Actividad, acciones concretas que realiza. Fin, propósito perseguido. Tiene un objeto, una actividad y un fin. El objeto son las actividades autorizadas para realizar. La actividad son las acciones concretas que realiza. Y el fin es el propósito perseguido. Comienzo de la existencia. Comienza desde su constitución conforme a la ley. Contrato constitutivo, acto por el cual se crea la persona jurídica. Estatuto, conjunto de normas que regulan su funcionamiento. Personalidad diferenciada. La persona jurídica es distinta de sus miembros y posee patrimonio propio. Carácter bifronte, protege tanto a la persona jurídica frente a los miembros como a los miembros frente a las deudas de las personas jurídicas. Inoponibilidad de la persona jurídica. Procede cuando la personalidad jurídica se utiliza para fraude, abuso o fines ilícitos. Clases de personas jurídicas. Tenemos públicas y privadas. Las públicas son el Estado Nacional, las provincias, los municipios y los entes públicos. Y las privadas son asociaciones civiles, fundaciones, sociedades, cooperativas, iglesias. Entre las públicas también está la Iglesia Católica, que me olvidé de nombrar, y las universidades. Atributos de la persona privada. Nombre, domicilio, patrimonio y capacidad. Tiene un nombre, un domicilio, un patrimonio y una capacidad. Transformación. ¿Qué es la transformación de la persona jurídica? Bueno, es el cambio de tipo jurídico. Fusión, unión de dos o más personas jurídicas. Escisión, división de una persona jurídica. Disolución, fin de la existencia de la persona jurídica. Gobierno, órgano que toma decisiones. Administración, órgano que ejecuta las decisiones. Fiscalización, órgano que controla. Deber de lealtad y diligencia. ¿Qué quiere decir? Que los administradores deben actuar de buena fe, con prudencia y en beneficio de la entidad. Asociación civil, entidad sin fines de lucro formada por personas. Simple asociación, asociación con estructura más sencilla. Fundación,
Entidad creada mediante un patrimonio destinado a un fin de bien común. Bienes, vamos con bienes. Fundamentos de los bienes, fundamentos filosóficos, doctrinarios, perdón. El Código Civil Comercial de la Nación abandona la visión puramente patrimonialista y protege también intereses humanos, sociales y colectivos. Todo objeto material, bien, ¿qué es un bien? Es todo objeto material o inmaterial susceptible de valor. Un bien es todo objeto material o inmaterial susceptible de valor. Cosa, bien material, es un bien material. Bienes sin valor económico, pueden tener valor social, cultural o ambiental. Bienes colectivos, pertenecen a toda la comunidad. Bienes comunitarios, pertenecen a comunidades determinadas. Clasificación de las cosas. Muebles pueden trasladarse, inmuebles no pueden trasladarse. Inmuebles por naturaleza, suelo, edificios. Inmuebles por accesión, elementos incorporados al inmueble. También tenemos consumibles y no consumibles. Consumibles se agotan por el uso, no consumibles permiten uso reiterado. Fungibles pueden sustituirse por otros iguales. Son no fungibles, pueden sustituirse por otros iguales. No fungibles no admiten reemplazo. Divisibles pueden dividirse sin perder valor. Indivisibles no pueden dividirse. Principales existen por sí mismas, accesorias dependen de otra cosa. Bueno, ahora con las definiciones. Frutos, ¿qué son frutos? Son los rendimientos periódicos. Productos, disminuyen la sustancia de la cosa. Bienes por fuera del comercio, no pueden ser objeto de negocios jurídicos. Bienes del dominio público, calles, plazas, ríos, y tienen la característica de ser inalienables, imprescriptibles, inembargables. Bienes del dominio privado, del Estado, pertenecen al Estado pero pueden comercializarse. Patrimonio, conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Garantía común de los acreedores, el patrimonio responde por las deudas. Protección de la vivienda, régimen que protege la vivienda familiar frente a determinadas ejecuciones. Beneficiarios de la protección de la vivienda, titular y familiares protegidos. Subrogación real, la protección pasa a otra vivienda adquirida en reemplazo de la anterior. Seguimos. Unidad 9. Hechos y actos jurídicos. Clasificación de los hechos jurídicos. Tenemos naturales y humanos. Los naturales son hechos por la naturaleza, como la pandemia, el granizo, etc. Y los humanos son, hechos jurídicos naturales son los que son hechos por la naturaleza sin intervención de la persona, pero que producen efectos jurídicos. ¿Sí? Son hechos naturales de la naturaleza que producen efectos jurídicos, como la pandemia, el granizo, etc. Humanos, tenemos humanos, son involuntarios o voluntarios. Los involuntarios son sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. O consecuencias jurídicas. Perdón, acá yo me equivoqué. No es, eso es los naturales. Los naturales es eso, sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. Ven que estoy muy atento, ¿eh? ¿Sí? Sin injerencia humana, esos son los naturales. Clasificación de los hechos jurídicos naturales. Sin injerencia humana, pero producen efectos jurídicos. Y después tenemos los hechos jurídicos humanos, que tenemos los voluntarios y los involuntarios. ¿Sí? Los involuntarios son los realizados por la persona humana sin discernimiento, intención ni libertad. ¿Sí? Ahora sí. Son los realizados por la persona humana, pero sin discernimiento, intención ni libertad. Esos son los hechos jurídicos humanos involuntarios. Y los voluntarios son los actos jurídicos, que diríamos que son los ilícitos, contrarios a la ley, y los lícitos, que ahí podemos poner un simple acto lícito o un acto jurídico, que puede ser causal, abstracto o indirecto. Puede ser causal, abstracto o indirecto. ¿Sí? Entonces, clasificación de los hechos jurídicos. Tenemos los naturales, que son de la naturaleza, sin injerencia humana, pero producen efecto jurídico. Pandemia, granizo, etc. Y tenemos los humanos, que tenemos los involuntarios, que son los realizados por la persona humana sin discernimiento, intención ni libertad. Y los voluntarios, que son los actos jurídicos. Y tenemos los ilícitos, que son contrarios a la ley, y los lícitos, que puede ser un simple acto lícito o puede ser un acto jurídico, que puede ser causal, abstracto o indirecto. ¿Sí? Entonces, hecho jurídico, acontecimiento que produce consecuencias jurídicas. Acto jurídico, acto voluntario destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Bueno, seguimos. Acto voluntario, manifestación de la voluntad. Oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. ¿Sí? Entonces, un acto voluntario tiene manifestación de la voluntad, que puede ser oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. El acto voluntario requiere discernimiento, intención y libertad. Y se manifiesta por un hecho exterior. ¿Sí? El acto voluntario requiere discernimiento, intención y libertad. Y se manifiesta por un hecho exterior. Acto voluntario, falta de alguno de estos. Acto involuntario sería en donde falta alguno de esos elementos. Discernimiento, intención y libertad. Simple acto lícito, conducta permitida que produce efectos jurídicos sin perseguirlos directamente. Simple acto lícito, conducta permitida que produce efectos jurídicos sin perseguirlos directamente. Acto ilícito, conducta contraria al ordenamiento jurídico. Elementos del acto jurídico. Tenemos sujeto, objeto, causa y forma. Sujeto, objeto, causa y forma. Sujeto, objeto, causa y forma. Los sujetos. Tenemos la teoría de la representación, que es aquella situación donde una persona representante, debidamente autorizada, celebra actos por orden y cuenta del representado. Puede ser persona humana o persona jurídica. Puede ser a través de un representante, que sería la teoría de la representación, o puede ser directamente, ¿no? Obvio. Y los sujetos serían las partes que intervienen en el acto.
persona otorgante del acto, ¿sí? Donde puede haber, a través de la teoría de la representación, con un representante, puede ser una persona humana o una persona jurídica, ¿sí? Y bueno, son las partes que intervienen en el acto, los sujetos. Objeto. Objeto. Seguimos con los elementos del acto jurídico: sujeto, objeto, causa, forma. Objeto es el hecho, bien o cosa material o inmaterial sobre el que recae el acto. Ejemplo, un auto, una casa, un negocio, etc. Entonces, objeto es el hecho, bien o cosa material o inmaterial sobre el que recae el acto. Ejemplo, auto, casa, negocio, etc. Causa, fin inmediato, determinante de la voluntad. Causa, fin inmediato, determinante de la voluntad. De los sujetos, ¿no? Obvio. Que son los que intervienen en el acto. Fin inmediato, determinante de la voluntad. De los sujetos. Ahí tenemos causa fuente. Puede ser causa fuente o causa fin. Las dos son determinantes de la voluntad de los sujetos, pero una es la que origina el acto y la otra es hacia dónde quiere llegar el acto. Forma. Es la manifestación, solemne o no, de la voluntad interna de las partes. Es la manifestación de las partes. Y tiene, esa manifestación tiene que ser de determinada manera, ¿no? Entonces es un conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben o no cumplirse al tiempo de la formación del acto. Y todos estos son elementos externos del acto jurídico, ¿sí? Y la forma es la manifestación de la voluntad, que son elementos esenciales, son los necesarios o imprescindibles para que el acto exista, ¿sí? Cómo se expresan a través de la forma, y cómo la forma tiene una normativa de cómo se hace, ¿no? Que es el conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben o no cumplirse al tiempo de la formación del acto. Elementos internos, ¿sí? Todos estos eran, el sujeto, objeto, causa, eran elementos externos, ¿sí? Elementos externos esenciales. Ahora vamos con los elementos internos, que son los de la voluntad, lo que habíamos ya dicho. Discernimiento, intención y libertad. Elementos internos del acto jurídico, que son los de la voluntad, es el discernimiento, intención y libertad. El discernimiento es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, comprender el significado y consecuencias, alcance del acto. Esa facultad está determinada por la edad y por la razón, que sería la madurez, ¿sí? Entonces el discernimiento es la facultad que permite saber y apreciar el sentido de lo que se está haciendo, comprender el significado y consecuencias, alcance del acto. Y está determinada por la edad y por la razón, que es la madurez. La intención es el propósito del acto. No tiene intención si hay error, ignorancia o dolo, ¿sí? La intención es el propósito del acto. No tiene intención una persona si hay error, ignorancia o dolo. Y la libertad sería la posibilidad de elegir y decidir por sí sin interferencias arbitrarias, ¿sí? Esa libertad se puede ver cooptada, digamos, o sea, se puede ver cuajada por la violencia física, que es la fuerza, o por la violencia moral, que es la intimidación. ¿Sí? Entonces, vamos a volver un poquito a lo que era la causa, ¿sí? Que quedó medio inacabado. Causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También motivos exteriorizados lícitos expresos. ¿Sí? Clasificación doctrinaria de la causa. Tenemos causa fuente, que es el origen del acto, y causa fin, que es el propósito o finalidad del acto. Tenemos causa fin inmediata, que es la finalidad abstracta considerada por las partes al celebrar el acto. Ejemplo, en una venta el vendedor quiere recibir un precio de la venta que puso, ¿no? O sea, yo vendo un auto y quiero recibir $50.000, que es el precio del auto. Y tenemos esa es la causa fin inmediata, ¿sí? La causa fuente, bueno, voy a vender. La causa fin, voy a vender porque me van a dar $50.000 por el auto. Esa es la causa fin inmediata, finalidad abstracta considerada por las partes al celebrar el acto. Y la causa fin inmediata es el fin más remoto, ¿sí? Es un fin más remoto, que no es inmediato. Por ejemplo, en la compraventa el vendedor recibe el precio ese, los $50.000, porque es lo que necesita para mudarse, porque se está mudando al exterior y necesita esa plata. Entonces, esa es la causa fin inmediata, no es inmediata, ¿sí? Presunción de causa. ¿Qué es la presunción de causa? Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presupone que existe una causa, mientras no se pruebe lo contrario, ¿sí? Presunción de causa, aunque la causa no esté expresada, se presupone que existe, mientras no se pruebe lo contrario. Forma. Vamos con la forma ahora de nuevo. Modo en que se exterioriza la voluntad. Esa es la forma. Instrumento público, otorgado por funcionario competente. Instrumento público. A veces la forma puede ser un instrumento público, ¿sí? Por ejemplo, en una escritura pública o un acta notarial, ¿sí? Eficacia probatoria. Eficacia probatoria. Hace plena fe mientras no sea declarado falso. Eficacia probatoria. O sea, la escritura pública y el acta notarial hace plena fe, o sea, se supone que es válida mientras no sea declarada falsa. Una escritura pública es válida siempre y cuando no sea declarada falsa. Esa es la eficacia probatoria. Es eficaz probatoriamente una escritura pública. Redargución de falsedad. Acción para impugnar la autenticidad de un instrumento público. Redargución de falsedad. Acción para impugnar la autenticidad de un instrumento público. Instrumento privado. Es un documento firmado por particulares. El instrumento privado es un documento firmado por particulares. Contradocumento. Es un documento secreto que refleja la verdadera voluntad de las partes. Contradocumento. Es un documento secreto que refleja la verdadera voluntad de las partes. Firma a ruego. Es una firma realizada por otra persona cuando el otorgante no puede firmar. Seguimos. En un caso de persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, debe garantizarse la comprensión del acto mediante apoyos secundarios. ¿Sí? Esa sería como una forma de firmar ruego. Modalidades del acto jurídico. Modalidades del acto jurídico. Tenemos
la condición, el plazo y el cargo, ¿sí? Modalidad del acto jurídico. Son los elementos externos accidentales. La modalidad del acto jurídico, elementos externos accidentales. Plazo, condición y modo, ¿sí? Plazo, condición y modo. ¿Solo existen los elementos externos accidentales? ¿Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto? ¿Sí? Son elementos accidentales. Yo los tengo que incorporar al acto. Solo existen si son incorporados por la voluntad de las partes al acto. Condición. Le hemos dicho plazo, condición y modo. Condición. Es la cláusula de los hechos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Condición. Cláusula de los hechos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto. Plazo. Vamos con el plazo. Hecho futuro y cierto. Hecho futuro y cierto. El plazo supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. El plazo supedita la exigibilidad o extinción de un acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. Cargo. Cargo. El cargo es la obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. El cargo es la obligación accesoria impuesta al adquiriente de un derecho. No impide los efectos del acto. ¿Sí? Entonces el cargo es la obligación accesoria impuesta al beneficiario. No impide los efectos del acto. Transmisión de derechos. Paso de derechos de una persona a otra. Transmisión de derechos, paso de derechos de una persona a otra. Derechos transmisibles. Patrimoniales en general. Derechos no transmisibles. Son los derechos personalísimos. Bien, ahora vamos con la unidad 10. Que son los vicios de la voluntad. Bueno, lo anterior quedó claro, ¿no? La transmisión de derechos son los pasos de derechos de una persona a otra. En eso tenemos los derechos transmisibles y los derechos no transmisibles. ¿Sí? Los derechos transmisibles son los patrimoniales en general y los derechos no transmisibles son los derechos personalísimos. Por ejemplo, yo no le puedo pasar mi DNI a otra persona. No puedo intercambiar el número de DNI. Unidad 10. Vicios de la voluntad. Vicios de la voluntad. Defectos que afectan la formación de la voluntad. Defectos que afectan la formación de la voluntad. Acto involuntario. Existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. Acto involuntario. Existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. En el artículo 261 tenemos el acto involuntario. 261, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. Por eso es involuntario un acto, por falta de discernimiento. Entre eso tenemos, por falta de discernimiento es involuntario el acto de quien está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad, menor de 10 años, ¿sí? Y el acto ilícito de la persona menor que no cumplió 13, ¿sí? Entonces, artículo 261, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento el acto de quien está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de 10 años y el acto lícito de la persona menor que no cumplió 13 años. Intención, vamos con la intención, que está en el artículo 8 y 265. La intención se ve cortada por el error o la ignorancia, ¿sí? Error, ignorancia, o dolo, pero por ahora vamos a ver error, ignorancia. Tenemos error de hecho y error de derecho. En el artículo 65 tenemos el error de hecho, que es el que recae sobre un elemento del hecho, contenido o presupuesto del acto. El error de hecho recae sobre un elemento del hecho, contenido o presupuesto en el acto. Y error de derecho, artículo 8, error de derecho, recae sobre el alcance o la existencia o la vigencia de una norma jurídica. El error de derecho es cuando el acto va en contra ya de una regla, la existencia o la vigencia de una norma jurídica. Y el error de hecho recae sobre alguno de los elementos del hecho, del acto. Como habíamos dicho, distintas cosas, ¿no?, que tiene el acto jurídico. Bueno, seguimos. Entonces, vicio de la voluntad, defectos que afectan la formación de la voluntad. Acto involuntario, existe cuando falta discernimiento, intención o libertad. Error, falsa representación de la realidad. Ese es un error, falsa representación de la realidad. Ignorancia, desconocimiento de la realidad. Ignorancia, desconocimiento de la realidad. Error esencial, recae sobre la naturaleza del acto. ¿Sí? El error esencial recae sobre la naturaleza del acto. Afecta aspectos fundamentales del acto. Entonces, el error esencial recae sobre la persona con la cual se celebra o a la cual afecta el acto. El error esencial recae sobre un bien o un hecho diverso del que se había pactado. ¿Sí? Cuando el error recae sobre un bien o un hecho diverso del que se había pactado. El error esencial recae sobre la cualidad sustancial del bien, que sea determinante, la cualidad sustancial del bien, que sea determinante, o sea, la sustancia, o sea, sí, eso es, me trajeron a Luis Miguel o me trajeron un imitador de Luis Miguel. O me vendieron leche o me vendieron cal viva, lo mataban. O sobre motivos personales relevantes, o recae sobre motivos personales relevantes. Error accidental, ese sería el error esencial, el que dije recién. Error accidental, recae sobre aspectos secundarios del acto. Dolo, vamos con el dolo. Es un engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. El dolo es el engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. Los requisitos del dolo tienen que ser grave, determinante y provocado por una parte o un tercero. Grave, determinante y provocado por una parte o un tercero. Es el dolo, que es el engaño intencional para inducir a una persona a celebrar un acto. Violencia, vamos con la violencia. Violencia, coacción física o moral que obliga a realizar un acto. Violencia, coacción física o moral que obliga a realizar un acto. Consecuencia, posibilidad de nulidad. La consecuencia de la violencia es la posibilidad de nulidad.
Ahora vamos con los vicios de los actos jurídicos. Los vicios de los actos jurídicos. Tenemos lesión, simulación o fraude. Vicios de los actos jurídicos, lesión, simulación o fraude. Lesión es cuando una parte obtiene ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra. Lesión es cuando una parte obtiene ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad o inexperiencia de la otra. Esa ventaja patrimonial debe ser evidente, desproporcionada y sin justificación. ¿Sí? Entonces, la lesión es una parte obtiene una ventaja patrimonial excesiva aprovechándose de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de una persona. Esa ventaja patrimonial debe ser evidente, desproporcionada y sin justificación. Consecuencias de la lesión. Recae sobre solo el lesionado o los herederos pueden ejercerla. La consecuencia de la lesión. Solo el lesionado o los herederos del lesionado, o sea, poder heredar una consecuencia, una lesión, pueden ejercerla. Puede causar la nulidad o el reajuste del acto. La nulidad es si se prueba que hubo un aprovechamiento excesivo de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra persona. En esos casos en que un aprovechamiento, cuando se prueba que hubo un aprovechamiento de la necesidad, de la debilidad psíquica o de la inexperiencia de la otra persona, si eso se prueba, ahí hay nulidad. Si no, hay un reajuste del acto. ¿Sí? Si no, hay un reajuste del acto, que debe ser equitativo. Y si el demandado ofrece compensar. O sea, el reajuste del acto debe ser equitativo y sucede si el demandado, si a quien yo demando, me dice, bueno, che, te recompenso. Ahí vamos a hacer un reajuste. Simulación. Entonces tenemos los vicios de los actos jurídicos, tenemos lesión, simulación y fraude. Recién dijimos lesión, vamos con simulación. Simulación. Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Simulación. Se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando tiene cláusulas que no son sinceras o fechas no verdaderas o personas interpuestas que no son las originales del acto. ¿Sí? Entonces la simulación es la apariencia de un acto distinto al realmente querido. ¿Sí? Esa es la simulación. Es cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro o cuando tiene cláusulas que no son sinceras o fechas no verdaderas o personas interpuestas que no son las originales del acto. La simulación tiene distintas clases. Hay clases de simulación. Tenemos absoluta, relativa, lícita o ilícita. Absoluta es cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real. ¿Sí? Absoluta es cuando el acto celebrado no tiene nada que ver con el real. Simulación absoluta. Simulación relativa. El acto celebrado oculta la verdadera naturaleza de este mismo. ¿Sí? Relativa. Simulación relativa. El acto celebrado oculta la verdadera naturaleza de este mismo. Simulación lícita. No afecta a terceros, la simulación lícita, y se da si se encubre a otro real. O sea, si en el acto, este acto jurídico encubre a otro que sí es real. Y no tiene un fin ilícito. Este otro acto que encubre es plenamente eficaz si cumple con los requisitos y no es ilícito ni perjudica a terceros. O sea que no está prohibido si no está prohibido por la ley. Ahí hay un par de ejemplos de cuestiones lícitas de esto, no me acuerdo bien ahora, pero hay un par de ejemplos. Cuestiones laborales creo que hay, por ejemplo. Ilícita. Simulación ilícita. Perjudica a un tercero, provoca la nulidad. Si perjudica a un tercero, provoca la nulidad. Si lo que tiene la lícita es que no afecta a terceros. Bien. Contradocumento. ¿Qué es un contradocumento? Es una prueba de la verdadera intención de las partes. Vos podés pedir un contradocumento. si pasa alguna de estas cosas. Bien, perfecto. Seguimos. Fraude. Acto realizado para perjudicar a acreedores. Fraude. Acto realizado para perjudicar a acreedores. Requisitos del fraude. Tiene que tener un perjuicio, una insolvencia y un conocimiento del daño. ¿Sí? Yo lo tengo que hacer en perjuicio, con insolvencia y en conocimiento del daño. Consecuencia. Inoponibilidad frente al acreedor. Inoponibilidad frente al acreedor. Bien. Inoponibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy frente a un acto jurídico verdadero, pero el acto es al solo efecto de no cumplir con la ley o no tener los efectos de determinada situación jurídica, por ejemplo, la de un empleador. Inoponibilidad. Bueno, vamos ahora con la ineficacia de los actos jurídicos. ¿Sí? Ya pasamos a la última parte, la última unidad. Ineficacia de los actos jurídicos. Falta de producción de efectos jurídicos. La ineficacia es la falta de producción de efectos jurídicos. O sea, los efectos jurídicos que producía ya no lo produce. Inoponibilidad. Es el acto válido. El acto es válido entre las partes, pero no frente a determinadas personas. El acto es válido entre las partes, pero no frente a determinadas personas. Especie de ineficacia que impide que el acto genere efectos de inoponibilidad, estoy hablando, Es una especie de ineficacia que impide que el acto genere efectos frente a terceros. Los terceros pueden actuar como si el acto no existiera. Ok. O sea, que si, por ejemplo, vamos de nuevo a lo del fraude. Si hubo fraude para perjudicar a los acreedores, el acreedor, a través de la inoponibilidad, puede decir, yo hago de cuenta de que este contrato no existe. Nulidad. Sanción que priva de efectos al acto jurídico. Nulidad. Sanción que priva de efectos al acto jurídico. Nulidad absoluta. Tenemos la nulidad absoluta. Protege el interés público. La nulidad absoluta protege el interés público. Nulidad relativa. Protege intereses particulares. Nulidad total. Afecta a todo el acto. Nulidad total. Afecta a todo el acto. Nulidad parcial. Afecta solo una parte del acto. Y después, por otro lado, tenemos distintas cosas que son la conversión. Es la transformación de un acto inválido en otro válido. Conversión. Transformación de un acto inválido en otro válido. Confirmación. Convalidación de un acto anulable. Confirmación. Convalidación de un acto anulable.
Ratificación. Ratificación. Aprobación posterior de un acto realizado sin representación suficiente. Ratificación. Aprobación posterior de un acto realizado sin representación suficiente. Ok, yo celebro un contrato entre partes y después voy al escribano y lo hago firmar, por ejemplo. Así. Acto jurídico indirecto. Se utiliza una figura jurídica para alcanzar un resultado permitido por la ley. Acto jurídico indirecto. Se utiliza una figura jurídica para alcanzar un resultado permitido por la ley. Y por último, vamos a la extinción de las relaciones jurídicas. Extinción de las relaciones jurídicas. Rescisión. Extinción por acuerdo entre partes. Una rescisión es una extinción por acuerdo entre partes. Resolución. Extinción por incumplimiento o hecho previsto. Resolución. Extinción por incumplimiento o hecho previsto. Revocación. Extinción por decisión autorizada por la ley. Revocación. Extinción por decisión autorizada por la ley. Prescripción. Prescripción es pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente por el transcurso del tiempo. Prescripción. Pérdida de la posibilidad de reclamar judicialmente por el transcurso del tiempo. Prescripción adquisitiva. Adquisición de derechos por el paso del tiempo. Prescripción adquisitiva. Adquisición de derechos por el paso del tiempo. Un capellón, por ejemplo. Prescripción extintiva. Pérdida de acciones judiciales. Prescripción extintiva. Pérdida de acciones judiciales. Suspensión. Detiene temporalmente el plazo. Suspensión. Detiene temporalmente el plazo. Interrupción. Hace comenzar nuevamente el plazo. Interrupción. Hace comenzar nuevamente el plazo. Caducidad. Extinción automática de un derecho por vencimiento del plazo legal. Caducidad. Extinción automática de un derecho por vencimiento del plazo legal. Diferencia. Diferencia. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse. La caducidad, en principio, no. Diferencia. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse. La caducidad, en principio, no. Bueno, ya estamos. No es lo más profundizado del mundo. Me falta un poco lo que es significancia, todo eso, la última parte. Pero bueno, está bastante bien, qué sé yo. A grandes rasgos.